Me entregaron a un ritual de magia negra cuando tenía 15 años. Mi propia madre sostuvo mi mano izquierda mientras mi abuela amarraba la derecha. No grité porque me habían dado algo de beber antes, algo amargo que me dejó el cuerpo pesado, pero la mente despierta, completamente despierta para sentir cada segundo de lo que me hicieron. Y lo peor no fue el miedo. Lo peor fue darme cuenta, años después, de que no fui la primera, que en mi familia esto se venía haciendo desde generaciones, que yo era solo una más en la lista de corderas entregadas para que otros prosperaran. Bienvenida a una de las historias más escalofriantes y polémicas que hemos contado en este canal. Esta es mi historia, la historia de cómo mi propia sangre me vendió al infierno para comprar su cielo. Me llamo Beatriz, tengo 78 años, y durante más de 6 décadas guardé este secreto como si fuera veneno en una botella sellada. Pero el veneno no se evapora, se concentra. Y ahora, sentada aquí, con las manos temblorosas y la voz quebrada, voy a contarte todo, porque hay secretos que matan por dentro si no los sueltas. Y este casi me mata. Nací en 1947, en un pueblo pequeño de la sierra, donde todo el mundo se conocía pero nadie decía nada. Mi familia era respetada. Mi abuelo había sido comerciante. Mi padre tenía tierras. Mi madre era vista como una mujer de bien. Pero detrás de las puertas cerradas, detrás de las sonrisas de domingo y los rosarios en la mesa, había algo más, algo oscuro que yo no entendía cuando era niña, pero que siempre sentí, como una sombra fría que te recorre la espalda aunque no haya viento. Desde muy pequeña noté cosas extrañas. Mi abuela materna, doña Eloísa, tenía un cuarto en el fondo de la casa al que nadie podía entrar, ni siquiera mi padre. Decían que ahí guardaba recuerdos de su difunto esposo, pero yo escuchaba murmullos por las noches, voces bajas, olores a hierbas quemadas y algo más pesado, como carne podrida. Una vez, siendo niña, me asomé por la rendija de la puerta. Vi velas negras, un círculo pintado en el suelo con algo rojo, y a mi abuela de rodillas, hablando en un idioma que no era español. Cuando me vio, me jaló del brazo con una fuerza que no parecía de este mundo, y me dijo al oído: si vuelves a espiar, serás la siguiente. Yo no entendí qué significaba la siguiente, pero algo en su mirada me heló la sangre. Los años pasaron. Mi madre, que siempre había sido distante conmigo, se volvió aún más fría cuando cumplí 14 años. Empezó a mirarme de una forma rara, como evaluándome, como si estuviera calculando algo, y mi abuela también. Se sentaban juntas en la cocina, susurrando, dejando de hablar cuando yo entraba. Yo sentía que algo se estaba cocinando en esa casa, algo que tenía que ver conmigo, pero no sabía qué. En ese entonces teníamos una vecina, doña Remedios, que era curandera. Todo el pueblo iba a verla para males de amor, enfermedades, maldiciones. Era una mujer menuda, de ojos negros y manos nudosas. Un día, cuando iba al mercado, me detuvo en la calle, me miró fijamente y dijo: niña, huele a ti el sacrificio. Ten cuidado con los que dicen quererte. Me asusté tanto que salí corriendo, pero sus palabras se me clavaron como astillas. Llegó mi cumpleaños número 15. Mi madre me dijo que habría una celebración especial, solo para la familia. Nada de fiesta grande, nada de vestido de quinceañera. Algo íntimo, dijo. Yo no sospeché nada. Éramos pobres para esos lujos. La noche de mi cumpleaños, después de la cena, mi abuela dijo que había una tradición familiar que debían cumplir conmigo, que todas las mujeres de nuestra sangre pasaban por eso al cumplir 15 años, que era una bendición, una protección. Yo, inocente, confié. Me llevaron al cuarto del fondo, el cuarto prohibido. Adentro había 3 hombres que nunca había visto. Vestían de negro. Uno de ellos tenía los ojos más vacíos que he visto en mi vida. Mi abuela cerró la puerta con llave. Mi madre me sonrió, pero no fue una sonrisa de amor. Fue una sonrisa de alivio, como quien entrega un paquete que pesaba demasiado. Uno de los hombres sacó un cuchillo, y ahí supe que lo que venía no era una bendición. Me hicieron beber ese líquido amargo. Me sentaron en una silla de madera en el centro del círculo rojo que yo había visto de niña. Me ataron las manos y empezaron a cantar, palabras que no entendía,
pero que dolían en el pecho como si fueran clavos. Sentía que algo me jalaba desde adentro, como si quisieran arrancarme el alma por la boca. El hombre de los ojos vacíos se acercó. Cortó mi mano izquierda. La sangre cayó en un cuenco de barro. Mi madre y mi abuela no hicieron nada, solo miraban. Después cortó un mechón de mi cabello y luego hizo algo que jamás he podido olvidar. Me marcó en el pecho, justo arriba del corazón, con un símbolo que ardía como fuego. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en mi cama, sola. El sol entraba por la ventana. Todo parecía normal, pero yo no era la misma. Algo dentro de mí se había roto, o peor aún, algo dentro de mí había sido tomado. Los días siguientes fueron extraños. Mi madre actuaba como si nada hubiera pasado. Mi abuela tampoco hablaba del tema. Mi padre, que nunca estuvo presente en el ritual, parecía ajeno a todo. Pero yo sentía cosas, pesadillas terribles, sombras en mi cuarto y una sensación constante de estar siendo observada. Una tarde reuní el valor y le pregunté a mi madre, ¿qué me hicieron? Ella se volteó, sin dejar de lavar los platos, y me dijo con una calma escalofriante, te dimos lo que nunca tuviste, un propósito. Ahora la familia prosperará. Ya no seremos pobres, ya no sufriremos. Pero todo tiene un precio, hija, y tú eres ese precio. No entendí en ese momento lo que quiso decir, pero con los años, todo empezó a tener sentido, un sentido espantoso. Semanas después del ritual, mi padre consiguió un trabajo increíble en la ciudad, de la nada, sin experiencia, sin contactos, solo sucedió. Mi tío ganó una demanda que tenía perdida desde hacía años. Mi hermano mayor, que nunca había sido buen estudiante, consiguió una beca completa para la universidad. Todo empezó a irles bien, a todos, menos a mí. Yo empecé a enfermarme, dolores de cabeza insoportables, fiebres sin razón, pérdida de peso, y lo peor, empecé a ver cosas, sombras con forma humana que me seguían, susurros en idiomas extraños, y cada noche la misma pesadilla. Yo, sentada en esa silla, sangrando, mientras una figura oscura me miraba desde el fondo del cuarto y sonreía. Fui al médico. No encontraron nada. Estrés, dijeron. Ansiedad de adolescente. Pero yo sabía que era otra cosa. Y mi abuela también lo sabía, porque cada vez que me veía enferma, sonreía, como si eso fuera parte del plan. Pasaron los meses. La familia prosperó más y más. Compraron casa nueva, auto, ropa cara, todo lo que antes no teníamos, y yo seguía enfermándome. Adelgacé tanto que parecía un fantasma. Mi madre, en lugar de preocuparse, me decía, es tu deber, tu sacrificio nos salvó. ¿Sacrificio? ¿Salvar? Yo solo tenía 15 años y me estaban matando. Un día, doña Remedios, la curandera, vino a la casa. Pidió verme. Mi abuela se puso tensa, pero la dejó pasar. Remedios me miró a los ojos y dijo frente a todas, esta niña tiene una marca de pacto. Alguien la ofreció y algo la tomó. Si no se rompe, ella no llegará a los 20. Mi abuela la echó de la casa a gritos, pero yo vi miedo en sus ojos, miedo de que el secreto saliera a la luz. Esa noche mi madre entró a mi cuarto, se sentó en la orilla de mi cama y por primera vez en meses me habló con algo parecido a la ternura. Me dijo, Beatriz, sé que no entiendes, pero algún día lo harás. En esta familia, las mujeres siempre hemos hecho sacrificios. Tu bisabuela, tu abuela, yo, y ahora tú. Es el precio de no ser nadie, de no morir de hambre, de tener un futuro. Le pregunté con lágrimas en los ojos. ¿Y mi futuro, mamá? Yo no tengo derecho a uno. Ella no me respondió. Solo apagó la luz y salió. Y fue entonces cuando supe que para ellos yo ya no tenía futuro. Yo era solo combustible, carne para el fuego que alimentaba su prosperidad. Pero había algo que ellos no sabían, algo que ni siquiera yo sabía en ese momento. Ese ritual no solo me marcó, también me abrió los ojos a un mundo que ellos creían controlar, pero que en realidad los controlaba a ellos. Pasaron 2 años, 2 años en los que me convertí en una sombra dentro de mi propia casa. Mi familia florecía como jardín en primavera, y yo me marchitaba como flor arrancada de raíz. Nadie me preguntaba cómo estaba.
Nadie notaba que cada día pesaba menos, que mis ojos se hundían, que mi piel se volvía gris. Yo era invisible para ellos. O peor aún, era visible solo como lo que fui desde aquella noche. Un sacrificio cumplido, una deuda pagada. Mi hermano Eduardo se casó con una mujer de familia adinerada. La boda fue fastuosa. Yo no quise ir, pero mi madre me obligó. Tienes que estar presente, dijo. Es gracias a ti que todo esto es posible. Me vistió con un traje que me quedaba grande, me peinó como si fuera una muñeca rota y me sentó en la primera fila de la iglesia. Durante toda la ceremonia sentí miradas, no de los invitados, de otra cosa, como si algo invisible estuviera parado detrás de mí, observándome, recordándome que yo le pertenecía. En la fiesta, mi tío Armando, que ahora era dueño de 3 negocios prósperos, se acercó a mí con una copa en la mano. Estaba borracho. Me miró con lástima y dijo en voz baja: «Pobre Beatriz, siempre fuiste la más bonita de todas. Lástima que te tocó a ti». Le pregunté qué quería decir. Se rió amargamente y se alejó, pero sus palabras me quemaron. Te tocó a ti, como si hubiera sido una lotería, como si alguien hubiera elegido mi nombre de un sombrero. Esa noche, de regreso a casa, le pregunté a mi abuela: ¿por qué yo? ¿Por qué no otra? Ella, sin voltear a verme, mientras se quitaba los aretes frente al espejo, dijo: porque eras la más pura, la que aún no había sido tocada por el mundo. Esas cosas necesitan inocencia, necesitan algo limpio para poder trabajar. Me quedé helada. Hablaba de mí como si fuera un ingrediente, como si fuera harina o sal. Los meses siguientes fueron un infierno silencioso. Intenté huir una vez. Junté un poco de dinero que me daban para el mercado y compré un boleto de autobús para la ciudad. Llegué a la terminal, subí al camión y justo cuando arrancó, sentí un dolor en el pecho tan fuerte que grité. El conductor tuvo que detener el autobús. Me bajaron. Me desmayé en plena calle. Cuando desperté, mi madre estaba ahí. No sé cómo supo, no sé cómo llegó tan rápido, pero estaba ahí. Me llevó de regreso a casa sin decir una palabra. Y esa noche, mi abuela entró a mi cuarto, me mostró el símbolo que tenía marcado en el pecho y dijo: «Esto no se borra, no se va. Intenta huir de nuevo y morirás antes de cruzar el pueblo. Estás atada, para siempre». Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Me sentía como un animal encadenado. Quería morirme, pero ni siquiera eso podía hacer, porque cada vez que pensaba en quitarme la vida, algo dentro de mí me detenía. No era miedo, era algo más fuerte, como si una voz me dijera: «Aún no, todavía no». A los 17 años, mi salud empeoró tanto que tuvieron que llevarme al hospital. Los doctores no entendían qué me pasaba. Hicieron análisis, radiografías, todo. Nada. «Es psicológico», dijeron. Pero yo sabía que no. Una enfermera mayor de apellido Ruiz se quedó conmigo una noche mientras me ponían suero. Me miró fijamente y dijo: «Niña, tú tienes algo que no es de este mundo. Lo veo en tus ojos. Alguien te hizo daño. Daño del que no se cura con medicina». Le conté todo. Entre sollozos le conté del ritual, de mi familia, de la marca. Ella me escuchó en silencio. Cuando terminé, se persignó 3 veces y dijo: «Hay una mujer en las afueras del pueblo. Se llama Celeste. Ella sabe de estas cosas. Si alguien puede ayudarte es ella. Pero no vayas sola. Y no le digas a tu familia». Salí del hospital una semana después. Mi familia actuaba como si nada. Mi padre ni siquiera fue a visitarme. Mi madre solo una vez, para llevarme ropa limpia. Pero yo ya tenía un plan. Buscaría a esa mujer. Buscaría a Celeste. Porque si iba a morir, al menos moriría intentando liberarme. Tardé semanas en encontrar el momento. Un sábado por la mañana, mientras todos estaban ocupados, tomé un poco de dinero y salí. Caminé durante horas hasta llegar a las afueras del pueblo, donde las casas eran pocas y los caminos de tierra. Pregunté por Celeste. Una señora me señaló una cabaña pequeña, casi escondida entre los árboles. Toqué la puerta. Nadie respondió. Toqué de nuevo. Nada. Estaba a punto de irme cuando la puerta se abrió sola. Entré con el corazón en la garganta. Adentro olía a incienso y romero. Había velas encendidas por todas partes. Y al fondo,
Sentada en una mecedora estaba ella, Celeste, una mujer de piel oscura, cabello blanco largo hasta la cintura, ojos color miel. Me miró como si me conociera de toda la vida. Sabía que vendrías, dijo con voz suave. Siéntate, niña. Tenemos mucho de qué hablar. Me senté frente a ella. No dije nada. No hacía falta. Ella extendió su mano y tocó la mía. Cerró los ojos y después de un largo silencio, los abrió con una expresión que nunca olvidaré. No era lástima, era horror. Dios mío, susurró. ¿Qué te hicieron? Y ahí, frente a esa mujer desconocida, empecé a llorar como no lo había hecho en años, porque alguien, por primera vez, veía mi dolor. Celeste me dijo que lo que me habían hecho era un pacto de sangre, que mi familia había entregado mi vida, mi energía vital, a una entidad oscura a cambio de prosperidad material, que yo estaba funcionando como canal, como batería, que mientras ellos subían, yo bajaba, y que si no se rompía el pacto, yo no llegaría a los 20 años. ¿Se puede romper?, le pregunté con desesperación. Ella guardó silencio, me miró con tristeza y dijo, sí, pero tiene un precio, y no sé si estás dispuesta a pagarlo. Haré lo que sea, le dije, lo que sea con tal de librarme de esto. Celeste suspiró hondo. Para romper el pacto, tienes que confrontar a quien lo hizo. Tienes que hacer que confiesen frente a ti, en voz alta, lo que hicieron y por qué. Solo entonces la entidad perderá poder sobre ti. Pero eso significa enfrentarte a tu familia. Significa traición. Significa quedarte sola. Me quedé en silencio. Sola. Pero, ¿acaso no estaba ya sola? ¿Acaso mi familia me había dado algo más que dolor? Lo haré, dije con voz firme. Lo haré aunque me cueste todo. Celeste asintió. Me dio un amuleto de protección, una bolsita con hierbas, y me enseñó una oración que debía repetir cada noche. Esto te dará fuerza, dijo, pero recuerda, la verdad duele, y cuando la verdad salga, nada volverá a ser igual. Regresé a casa antes de que oscureciera. Nadie notó mi ausencia. Esa noche me paré frente al espejo y repetí la oración que Celeste me enseñó. Sentí un calor en el pecho. La marca ardió, pero esta vez no fue dolor, fue furia. Y ahora, antes de seguir contándote lo que pasó después, necesito pedirte algo. Si esta historia te está moviendo, si sientes que esto es real, que esto importa, quiero que hagas algo por mí. Aprieta el botón de me gusta que está aquí abajo. Sí, ese, el que tiene la manita levantada. Dale ahí. Y luego, por favor, suscríbete al canal. ¿No sabes cómo? Es fácil. Mira, ¿ves ese botón negro que dice suscribirse? Está justo debajo del video. Apriétalo, solo eso. Es un segundito. Así podrás seguir escuchando historias como esta. Historias que duelen, que enseñan, que no se olvidan. Porque te lo digo de corazón. Lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. Pasaron 3 meses desde que visité a Celeste. 3 meses en los que me preparé en silencio, juntando fuerzas, repitiendo esa oración cada noche, sintiendo como algo dentro de mí despertaba. Ya no era la niña asustada que se dejaba atar a una silla. Ahora tenía 19 años y una rabia que me quemaba por dentro como carbón encendido. Pero justo cuando estaba lista para confrontar a mi familia, algo sucedió que lo cambió todo. Mi abuela Eloísa murió. Fue repentino. Un martes por la mañana la encontraron tirada en el piso de su cuarto, el cuarto prohibido, con los ojos abiertos y la boca congelada en un grito silencioso. Los doctores dijeron que fue un infarto, pero yo sé que no, porque esa misma noche, horas antes de que muriera, yo la escuché. Estaba hablando sola en su cuarto, o no tan sola. Escuché otra voz, una voz grave, profunda, que no era humana, y la escuché suplicar. No, no todavía, dame más tiempo. Ella todavía sirve, todavía puedo darte más. Y luego, silencio. El funeral fue grande. Medio pueblo asistió. Todos hablaban maravillas de ella. ¡Qué mujer tan buena!, decían. ¡Qué ejemplo de fe! Yo estaba parada junto al ataúd, mirando su cara pálida, sus manos cruzadas sobre el pecho, y sentía un nudo en la garganta. No de tristeza, de ira, porque ella se había ido sin pagar, sin confesar, sin darme lo que yo necesitaba para liberarme, o eso creí.
Después del entierro, mi madre me pidió que la ayudara a limpiar el cuarto de mi abuela. No quería, pero ella insistió. «Es tu deber», dijo. Siempre era mi deber. Entramos juntas. El olor a incienso rancio y algo podrido todavía estaba ahí. Empezamos a sacar cosas, ropa vieja, rosarios, estampas de santos, y entonces, debajo de la cama, encontré una caja de metal. Estaba cerrada con candado. «Déjala ahí», dijo mi madre rápidamente, pero yo ya la tenía en las manos. «¿Qué hay adentro?» «Nada que te importe». «Ábremela». «No, ábremela o la rompo». Mi madre me miró con miedo, miedo real, y eso me dio más fuerza. Tomé un martillo que estaba en el cuarto y rompí el candado. Mi madre gritó, intentó quitarme la caja, pero yo fui más rápida. La abrí. Adentro había fotografías, muchas, de mujeres jóvenes, todas con la misma marca en el pecho que yo tenía, todas muertas. O al menos eso parecían en las fotos, pálidas, ojos hundidos. Algunas tenían nombres escritos atrás. Reconocí algunos. Primas lejanas, tías que nunca conocí, una bisabuela de la que nadie hablaba. Y debajo de las fotos, un cuaderno. Lo abrí con manos temblorosas. Estaba escrito con la letra de mi abuela. Era un registro, un maldito registro. Fechas, nombres, edades, y al lado de cada nombre una anotación. Entregada. Pacto cumplido, duró 4 años. Entregada, pacto cumplido, duró 6 años. Entregada, pacto cumplido, duró 3 años. Y al final mi nombre. Beatriz, entregada a los 15, en proceso. Se me cayó el cuaderno de las manos. Mi madre estaba llorando en una esquina tapándose la cara. «¿Cuántas?», le pregunté con voz quebrada. «¿Cuántas mujeres de esta familia fueron entregadas?». Ella no respondió. «Respóndeme». «Todas», susurró entre sollozos. «Todas las primogénitas, desde hace 5 generaciones. Es la única forma en que esta familia ha sobrevivido. Es el precio. Siempre ha sido el precio». «¿Y tú?», le pregunté. «¿Tú también fuiste entregada?». Ella levantó la mirada, y por primera vez vi algo en sus ojos que nunca había visto. Culpa profunda, desgarradora. «No», dijo. «Yo no, porque mi hermana mayor fue entregada en mi lugar. Tenía 16 años. Murió a los 20. Y yo viví. Me casé, tuve hijos. Y cuando te tuve a ti, supe que te tocaría. Y no hice nada para evitarlo, porque soy una cobarde, porque preferí tu vida a mi conciencia». Me quedé en shock. Mi madre, mi propia madre había permitido esto sabiendo exactamente lo que significaba, sabiendo que yo moriría joven, sabiendo que me estaban consumiendo. Y entonces lo entendí todo. La frialdad, la distancia. No era desamor, era culpa. Era no poder mirarme a los ojos porque cada vez que lo hacía, veía a su hermana muerta. «¿Dónde está?», pregunté con voz dura. «¿Dónde está enterrada tu hermana?». «En el cementerio viejo, al fondo, sin lápida, sin nombre, como todas». Salí de esa casa esa misma noche. No me despedí, no miré atrás. Caminé hasta el cementerio viejo, con la caja de metal bajo el brazo y una linterna en la mano. Busqué hasta encontrar las tumbas sin nombre. Eran 7. 7 mujeres de mi familia, 7 sacrificios. Me arrodillé frente a ellas y lloré. Lloré por ellas. Lloré por mí. Y juré en voz alta que yo no sería la 8ª, que yo rompería esto, aunque me costara la vida, porque ahora sabía la verdad. Y la verdad, aunque duela, también libera. Pero lo que no sabía, lo que no podía imaginar, era que alguien más también conocía la verdad. Alguien que había estado esperando, observando. Alguien que estaba a punto de aparecer en mi vida y cambiarlo todo de nuevo. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta: «Ya estoy suscrita». Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. 2 días después del cementerio, recibí una carta. No tenía remitente. Solo mi nombre escrito con tinta negra en un sobre amarillento. La encontré debajo de la puerta de la pensión donde me estaba quedando, porque después de esa noche ya no pude volver a casa. No quise. La abrí con manos temblorosas. Decía:
Sé lo que te hicieron. Sé cómo romper el pacto. Encuéntrame en la capilla abandonada del cerro este viernes a las 9 de la noche. Ven sola. Si vienes acompañada, no podré ayudarte. Alguien que también fue marcada. Mi corazón se aceleró. ¿Otra? ¿Había otra mujer que había pasado por lo mismo y había sobrevivido? ¿O era una trampa? No lo sabía, pero no tenía nada que perder. Ya estaba muerta en vida, así que decidí ir. El viernes llegó. Subí al cerro cuando empezaba a oscurecer. La capilla llevaba años abandonada. Las paredes estaban llenas de musgo, las bancas rotas, el altar cubierto de polvo. Entré con la linterna encendida. No había nadie. ¡Hola!, grité. Mi voz retumbó en las paredes vacías. Silencio. Estaba a punto de irme cuando escuché pasos detrás de mí. Me volteé rápido. Y ahí estaba ella, una mujer de unos 40 años, delgada, con el cabello corto y una cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha. Vestía de negro. Sus ojos eran duros, pero también cansados, como los míos. «¿Beatriz?», preguntó. «¿Sí? ¿Quién eres tú?» «Me llamo Estela, y fui entregada igual que tú, hace 25 años. Me quedé helada. «Pero, ¿cómo sobreviviste? Todas murieron jóvenes». Ella sonrió con amargura, porque maté a quien hizo el pacto, a mi propia madre, y cuando ella murió, el pacto se debilitó. No se rompió del todo, pero se debilitó lo suficiente para que yo pudiera vivir. Aunque vivir así no es vivir, es solo respirar. Sus palabras me golpearon como piedras. «¿Mataste a tu madre?» «Sí, y no me arrepiento. Ella me entregó sabiendo lo que pasaría. Ella eligió su comodidad sobre mi vida, así que yo elegí mi vida sobre la de ella». No supe qué decir. Parte de mí la entendía, otra parte sentía horror. «¿Y ahora qué haces?», pregunté. «Busco a otras como nosotras. Intento ayudarlas, porque este pacto no es solo de tu familia, Beatriz. Hay más, muchas más familias haciendo lo mismo, sacrificando a sus hijas para prosperar. Es una red antigua y podrida, y alguien tiene que detenerla». «¿Cómo?». «Exponiendo la verdad, haciendo que hablen, grabándolos, denunciándolos, pero sobre todo rompiendo el pacto desde adentro. Y para eso necesito que regreses a tu casa». «¿Qué? No, no voy a volver ahí. Tienes que hacerlo porque tu abuela murió, pero el pacto sigue activo. Ahora tu madre es quien lo sostiene. Y si no la confrontas, si no la obligas a confesar y a renunciar públicamente al pacto, tú morirás. Y después buscarán a otra, quizás a una prima tuya o a una sobrina. El ciclo no se rompe solo, Beatriz. Hay que quebrarlo con las manos». Me temblaban las piernas. Regresar a esa casa, ver a mi madre, confrontarla. La sola idea me aterraba. «No puedo», susurré. Estela se acercó a mí y me tomó de los hombros con fuerza. «Sí puedes, porque si no lo haces, ellas ganan. Todas las que te entregaron, todas las que miraron para otro lado, todas las que se llenaron los bolsillos con tu sangre. ¿Vas a dejarlas ganar?». Algo dentro de mí se rompió o se encendió. No lo sé, pero sentí una furia tan grande que ya no cabía en mi pecho. «No», dije con voz firme. «No voy a dejarlas ganar». Estela asintió. Me dio un pequeño grabador. «Graba todo, la confesión completa. Luego tráemela. Yo me encargaré del resto. Hay gente que necesita saber que esto está pasando. Autoridades, prensa. Esto tiene que salir a la luz». Esa noche regresé al pueblo. Caminé hasta mi casa. Toqué la puerta. Mi madre abrió. Cuando me vio palideció. «Beatriz, ¿pensaste que me había ido para siempre?» «No, mamá. Vine a que me digas la verdad. Toda. Y si no lo haces, juro por todas las mujeres muertas de esta familia que voy a destruir todo lo que construyeron con mi sangre». Ella retrocedió. Tenía miedo de mí, y por primera vez en mi vida, yo tenía el poder. Entramos a la sala. Encendí el grabador sin que ella se diera cuenta, y empecé a preguntar. Nombres, detalles del ritual. ¿Quiénes eran los hombres? ¿Qué entidad invocaron? ¿Cuántas mujeres habían sido entregadas? Todo. Y ella habló, entre lágrimas, entre justificaciones, entre súplicas, lo confesó todo. Dijo que mi abuela le había enseñado el ritual, que venía de su abuela,
que era la única forma en que las mujeres de familias pobres podían asegurar el futuro de sus hijos, que sacrificar a una era salvar a muchos, que ella no tuvo opción. Siempre hay opción, le dije con voz fría. Tú elegiste, y elegiste mal. Cuando terminó de hablar, apagué el grabador. Me levanté y le dije, esto se acaba hoy. Vas a ir con un sacerdote. Vas a confesar todo. Vas a renunciar al pacto. Y vas a deshacer todo lo que hiciste. O juro que esta grabación la escuchará todo el pueblo. Ella se quedó en shock. Si hago eso, perderemos todo, la casa, el dinero. Todo se vendrá abajo. Bien, dije. Que se venga abajo. Fue construido sobre cadáveres. Salí de esa casa. No volví a verla por años. Pero algo cambió esa noche. La marca en mi pecho dejó de arder. Los dolores desaparecieron. Y por primera vez en años, dormí sin pesadillas. El pacto no se rompió del todo, pero se agrietó. Y eso fue suficiente para que yo pudiera empezar a vivir. Pasaron los años. Muchos años. Mi madre cumplió con lo que le pedí, aunque lo hizo a medias. Fue con un sacerdote. Confesó parte de la historia, pero no toda. Nunca renunció públicamente. Nunca dijo los nombres completos. Y la familia poco a poco empezó a desmoronarse. Mi padre perdió el negocio. Mi hermano se divorció y cayó en deudas. Mi tío tuvo un accidente que lo dejó inválido. Todo lo que habían ganado con mi sufrimiento se evaporó como humo y yo seguí viva. Me fui del pueblo. Cambié de nombre por un tiempo. Trabajé en lo que pude. Limpié casas, cuidé niños, vendí pan en las esquinas, pero estaba viva. Y eso era más de lo que muchas de mi familia habían tenido. Conocí a un hombre bueno. Me casé. Tuve una hija. Y cuando nació, lo primero que hice fue revisarle el pecho. Nada. No tenía marca. Lloré de alivio durante horas. El ciclo, al menos conmigo, se había roto. Estela y yo nos seguimos viendo. Ella logró exponer a 3 familias más que hacían lo mismo. Algunas niñas fueron rescatadas. Otras no llegamos a tiempo. Pero algo se movió. Algo cambió. La red empezó a deshacerse. Hace 10 años, mi madre murió. No fui al funeral. Pero una semana después, recibí una carta de mi hermano. Decía que antes de morir, ella había dejado un sobre con mi nombre, que quería que lo leyera. Lo abrí con manos temblorosas. Decía, Beatriz, sé que no me perdonarás, y no te lo pido. Solo quiero que sepas que cada noche de mi vida, desde que tenías 15 años, he soñado con tu cara en esa silla, y cada mañana me despertaba odiándome. Fui cobarde, fui cruel, y si existe un infierno, sé que ahí estaré. Pero quiero que sepas algo que nunca te dije. Yo también fui entregada, cuando tenía 12 años, pero mi hermana mayor, tu tía Clara, se ofreció en mi lugar. Dijo que ella ya había vivido suficiente, que yo todavía era una niña, y murió por mí. Y yo, en lugar de romper el ciclo, lo continué. Esa es mi verdadera maldición. Perdóname, aunque sé que no puedo pedirlo. Tu madre, que nunca supo ser madre. Leí esa carta 5 veces, y no sé qué sentí. Pena, rabia, lástima, todo junto quizás, porque al final mi madre también fue víctima, pero eligió convertirse en victimaria. Y esa elección no tiene perdón. Hoy tengo 78 años. Mi hija tiene 50. Mis nietas ya son mujeres adultas. Ninguna de ellas tiene esa marca. Ninguna fue entregada. Yo rompí la cadena, pero el precio fue alto. Perdí a mi familia. Perdí años de salud. Perdí la confianza en las personas que debían protegerme. Y ahora, sentada aquí, contándote esta historia, me pregunto, ¿hice lo correcto? ¿Debía haberme quedado callada y muerto joven como las demás? ¿O hice bien en romperlo todo, aunque eso significara destruir a mi propia sangre? No lo sé. Y esa duda me acompaña cada noche, porque la verdad es que hay cosas que no se resuelven con justicia. Hay heridas que nunca cierran. Hay traiciones que no se perdonan aunque pasen décadas. Y hay familias que están podridas desde la raíz, y no importa cuánto las riegues, nunca van a florecer. Tal vez yo fui la heroína de mi propia historia, o tal vez fui la traidora que destruyó un legado familiar por egoísmo. Tal vez salvé a mis hijas, o tal vez solo prolongué mi sufrimiento. No tengo respuestas, solo tengo esta historia, y te la doy a ti.
para que tú decidas, para que tú juzgues, para que tú me digas si hice bien o mal, porque esa es la verdad más dura de todas. A veces ni siquiera la que vivió la historia sabe si hizo lo correcto. Y ahora, si me escuchaste hasta aquí, si esta historia te caló hondo, quiero pedirte algo. Dale me gusta a este video. Sí, aprieta esa manita. Y suscríbete al canal. ¿No sabes cómo? Mira abajo. Ahí hay un botón negro que dice suscribirse. Solo dale clic. Es fácil. Así vas a recibir más historias como esta. Historias que duelen, que enseñan, que no te dejan dormir. Y si tú has vivido algo parecido, si conoces a alguien que pasó por esto, si tienes una historia que contar, déjamela en los comentarios. Cuéntamela, porque aquí estamos para escucharnos, para no estar solas, para que estas historias no se olviden. Todos los días te espero aquí con un nuevo relato. Historias de mujeres que callaron durante años y que ahora están listas para hablar. Historias de dolor, de rabia, de venganza, de perdón. Historias reales. Nos vemos mañana. Y recuerda, no estás sola. Nunca lo has estado. Yo soy Beatriz. Y esta fue mi verdad. O al menos, la verdad que yo elegí contarte.